Entonces, la clase de hoy. Eh, Vamos a dar un repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Recuerden que estuvimos hablando de las herejías, ¿verdad? Tiene que quedarnos claro que las herejías nacen al interno de la iglesia. Acuérdense que estamos hablando de la época antigua de la iglesia. Y la época antigua de la iglesia era una sola, muy unida, a la vez muy diferente, porque eso sí, tenemos que ser claros, había mucha diferencia. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el culto que hacían en Grecia o que hacían en Constantinopla, por ejemplo, recordemos Constantinopla, que es la capital del imperio romano de Oriente. Es diferente a Roma, que era la capital del imperio romano de Occidente. Entonces, había una serie de diferencias en cuanto al culto. En Roma se usaba el latín, en Constantinopla se usaba el griego. El modo de celebrar la Eucaristía era diferente, aunque la estructura es la misma. La estructura es la misma, pero obviamente, por ejemplo, si vamos al oriente, a las tradiciones orientales, en Constantinopla se usaba mucho más el incienso, las vestiduras eran negras, como ustedes ven, que es parecido a lo que hoy son los ortodoxos. Sin embargo, para nuestra cultura, que es una cultura más occidental, el Imperio Romano de Occidente, en Roma se usaba el latín y digamos que era un poco más sobria la Eucaristía, era mucho más sobria. Pero obviamente como cuando uno va a una misa en París, y va a una misa en Brasil, y va a una misa en África, la estructura es la misma, pero hay cosas que cambian. En África el sacerdote tiene mucho más colores porque obviamente se adecua a la cultura. Ven que las estolas africanas son muy lindas, muy coloridas. Hay mucho más bailes. Vas a Francia y todo es muy más silencioso, mucho más recogido, un poco más formal de alguna manera. Entonces, es normal que esas diferencias se den al interno de la iglesia. Y esa diferencia no implicaba una ruptura, no implicaba absolutamente ningún tipo de ruptura, sino que la iglesia era una sola, pero había sus pequeñas divisiones en cuanto a la forma del culto y algunas otras cosas desde el punto de vista disciplinar. Por ejemplo, si nosotros, eh, si nosotros vemos la iglesia romana de Oriente, el sacerdote era una persona casada. Y de hecho, en la actualidad, en la iglesia católica, nuestra iglesia católica, el rito oriental permite que los sacerdotes sean casados, pero tienen que estar casados antes de la ordenación. O sea, más o menos como los diáconos, ¿no? El diácono tiene que estar, si va a ser casado, tiene que estar casado antes de la ordenación, ¿verdad? Con la misma mujer, más de 10 años de matrimonio y debe tener también una cierta edad, ¿verdad? Ya mayor, no un jovencito, obviamente, ¿verdad? Para el diaconado permanente. Entonces, asimismo, trabaja la Iglesia Católica de Oriente. La Iglesia Católica de Oriente me refiero a Bulgaria, por ejemplo, Ucrania. Nosotros ahora estamos viendo, ¿verdad? La guerra en Ucrania. La Iglesia Católica de Ucrania es Iglesia Católica Oriental y por lo tanto sí podemos vernos ahí, podemos encontrarnos de sacerdotes que son casados, pero porque estaban casados desde siempre, ¿verdad? Entraron al seminario casados
y se ordenaron casados. Esa es la tradición oriental, que es un poquito diferente a la tradición occidental. La tradición occidental eran casados hasta el siglo X, no hemos llegado todavía al siglo X, por lo tanto no quiero adelantarme, pero ya les voy a comentar qué es lo que sucede y por qué la iglesia cambia al celibato, especialmente en el siglo X, sobre todo obviamente a los sacerdotes diocesanos, porque los sacerdotes religiosos que pertenecen a una congregación hacen voto de pobreza, castidad y obediencia y es para toda la vida, son votos perpetuos, por lo tanto eso no cambia. Sin embargo, el sacerdote diocesano hace una promesa celibataria, que quiere decir un celibato, ante su obispo. Por lo tanto, es algo que, como les decía, varía, ¿no? El sacerdote diocesano de acá lo hace, el sacerdote diocesano de Oriente no lo hace. Por ejemplo, Ucrania, Bulgaria, Rusia, Grecia, los países más de tradición oriental no lo hacen, no hacen el celibato, sino que pueden ser casados. El obispo no, el obispo sí desde siempre ha sido célibe y de hecho los sacerdotes célibes son los que pueden aspirar a ser obispo porque el casado no, porque obviamente el obispo también tiene más responsabilidades, más difícil, ¿verdad?, que pueda ser una persona casada. Sin embargo, como les decía, en esa diferencia que había entre la Iglesia Católica Oriental y Occidental había una unión muy grande y la unión la daban los concilios. Los concilios. Hablamos la vez pasada, recuérdense de los primeros grandes concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, primero, concilio de Éfeso, ¿verdad? Y luego hablamos del concilio de Calcedonia. Entonces, estos 4 primeros concilios tienen una importancia muy grande porque el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla primero son los que, ¿qué hacen? A ver si alguien recuerda. A ver, si alguien quiere responder, puede activar su micrófono para recordar. ¿Qué fue lo que obtuvieron importante el concilio de Nicea y Constantinopla primero? ¿Qué fue lo que redactaron? Padre, ¿Sí? padre, la aprobación del credo. Exactamente, exactamente. Muy bien. El credo que se denomina el credo niceno-constantinopolitano. ¿Ok? Eso fue lo grande. Lucharon contra una grandísima herejía, ¿verdad? Que fue especialmente la herejía de Arrio. Arrio fue un sacerdote hereje, un teólogo, pero acuérdense que hay teólogos herejes. Incluso en la actualidad hay teólogos herejes. De hecho, la iglesia ha tenido que excomulgar algunos teólogos de la actualidad, de ahora, teólogos herejes. Entonces, sí hay teólogos herejes. En la antigüedad más todavía, habían teólogos herejes. ¿Y qué quiere decir que sean herejes? A ver si ustedes se recuerdan. ¿Qué cosa es una herejía? Padre, Ujú. Son con relación a tradiciones. la herejía, eh, con respecto a eso, es la persona que está dentro de la iglesia, pero que no cree lo que establece la iglesia. Muy bien, muy bien. Es una herejía, es una creencia que va en contra de la fe de la iglesia y de la doctrina de la iglesia y de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Va en contra de la Sagrada Escritura y de la doctrina que establece la iglesia. Acuérdense que no solamente la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura establece una doctrina que fue la doctrina de Jesucristo. Sin embargo, después de Jesucristo viene el magisterio, que es la doctrina de la iglesia.
en base a lo que Jesús dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A partir de ese momento, la iglesia tiene la autoridad de poder también seguir estableciendo una doctrina. Entonces, no solamente la doctrina de la Biblia, que obviamente es el eje central, lo más importante, sino también la doctrina que establece la iglesia, que se ha establecido después de la ascensión del Señor, que obviamente queda Pedro a cargo de la iglesia y se ha edificado y creado una doctrina. Entonces, una herejía va en contra de la doctrina de la iglesia y de la doctrina de la Sagrada Escritura. Muy bien. Muchas gracias por la intervención. Muy bien, muy bien. Veo que están bien atentos. ¿Qué más? Entonces, el concilio de Éfeso. ¿Qué fue lo principal que se habló en el concilio de Éfeso? ¿Qué fue lo que establecieron ellos? Oficializaron la religión. No específicamente en Éfeso. En Éfeso fue otra cosa doctrinal. La oficialización de la fe católica fue con el Edicto de Milán, que bueno, eso lo vamos a ver también. Pero Padre, ¿sí? padre, el dogma Ujú. proclamado de dogma, Ajá. ¿Cuál que fue dogma? con el concilio de Efesio, que dice, Ujú. madre de Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien, ellos establecieron el dogma de la maternidad divina de María. O sea, el dogma de la maternidad divina de María. ¿Qué quiere decir la maternidad divina de María? Que María es madre de la divinidad, o sea, de la naturaleza divina de Jesús. Y ahí es donde viene de alguna manera viene la discusión más fuerte sobre la herejía que decía que Jesús era solamente hombre o que Jesús era solamente Dios. Y de ahí entonces viene el siguiente concilio, que es el concilio de Calcedonia. El concilio de Éfeso establece el dogma de María, Madre de Dios. O sea, no es madre solamente de Jesús como hombre, sino también como Dios. Entonces, por eso la podemos llamar Madre de Dios. Eso fue el concilio de Éfeso. Sin embargo, el concilio de Calcedonia tuvo que lidiar con otra herejía también importante. ¿Cuál fue? En Calcedonia. O sea, la Trinidad, creo, el problema de la Trinidad. Sí, pero más específicamente en Jesús. Especifica que Dios es hombre. Ajá, ¿Dios quién? Dios, Jesús. Dios Padre se hizo hombre en un solo, No. o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Ajá, exacto. Pero más específico, lo que trabajó Calcedonia fue algo sobre la naturaleza de Jesús. Ah, ya. La doble naturaleza de Jesús. ¿Se recuerda? Humana y divina. Exactamente, La exacto. naturaleza humana y divina. Humana y divina. Sí, de acuerdo. Perfecto. ¿Qué era lo que decía entonces ese concilio? Que Dios tiene naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Dios quién? Jesús. No, Dios, Jesús, pues no Jesús. Exacto. Que Jesús tiene naturaleza y naturaleza humana y naturaleza divina. Porque la herejía, dos herejías, una herejía que decía que Jesús era solamente un hombre cualquiera, que sí es el Hijo de Dios, pero hombre, y otros decían que no, que Jesús era solamente Dios y lo que veíamos era una ilusión, no fue hombre nada, fue solamente Dios.
Esas dos herejías se combatieron muy fuertemente en el concilio de Calcedonia, diciendo que Jesús es hombre, pero es Dios también. ¿Ok? Es hombre y es Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bastante bien adelantados, ¿verdad? Con lo del concilio de Calcedonia, el concilio de Calcedonia. Vamos entonces a ver un aspecto importante después, bueno, de estos cuatro primeros grandes concilios, que son los concilios de la Edad Antigua. Nosotros vemos también ejemplos de santos en esta época antigua. Y uno de los grandísimos santos de esta época es San Agustín, ¿ya? Agustín, que nació el 13 de noviembre del año 354, en lo que es la actual Argelia en África, era africano. Su padre era pagano, su padre era completamente pagano, pero su madre era una mujer muy cristiana, Mónica, que de hecho es santa, Santa Mónica. Santa Mónica rogaba todos los días a Dios por Agustín, su hijo. Agustín convivió con una mujer entre los 15 y los 30 años, una mujer de Cartago, no se conoce su nombre, pero sí tuvo un hijo, del cual sí conocemos, que se llama Adeodato, viene del latín Adeodatus, que quiere decir regalo de Dios. Agustín era un filósofo. Agustín era un gran filósofo, un conocedor de la verdad. De hecho, es uno de los grandes filósofos de la época antigua. Y él buscaba incansablemente una respuesta, ¿verdad?, a la verdad. Él buscaba la verdad, pero no era cristiano. O sea, no era cristiano. Era completamente pagano. Aunque su madre cristiana oraba a Dios para que él se convirtiera, él era un pagano, era un hombre no cristiano. Él se metió en diferentes tipos de filosofía. La filosofía maniqueísta, por ejemplo, que es una filosofía dual que ve el conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Y después abandona esta filosofía, se va al escepticismo. Escepticismo, que quiere decir yo no sé nada, no puedo decir nada de nada porque todo me puede engañar, incluso los sentidos me pueden engañar. Dice, yo puedo estar viendo un teléfono, pero tal vez mi vista me engaña y no sea un teléfono en realidad. Yo puedo tocarlo, pero el tacto me puede engañar. Entonces esa filosofía es el escepticismo, es escéptico a todo. O sea, no puedo conocer nada de nada. Después entra en otra filosofía, que es una filosofía neoplatónica, a raíz de que él fue muy cautivado por la filosofía platónica, de Platón. Y ahí empieza entonces a acercarse un poco más a través del neoplatonismo, a conocer a otro gran pensador, que fue Ambrosio. Ambrosio, que también es santo, San Ambrosio de Milán, arzobispo de Milán, catedrático, un hombre sumamente inteligente. Y él, escuchando las predicaciones de San Ambrosio, se convierte al cristianismo. Se convierte al cristianismo y a los 33 años de edad es bautizado precisamente por el obispo San Ambrosio. Él regresó a África. Su madre ya prácticamente estaba muriendo. Su madre murió en Ostia, que es un puerto cerca de Roma. Y cuando él llegó a su pueblo,
y llegó ya sin su madre. Su madre murió ahí en ese puerto de Roma. Cuando él llegó a su pueblo, vendió todos los bienes que tenía, se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña propiedad que ellos tenían, en una vida completamente monacal, como monje. Ahí es donde él crea la orden de los agustinos. No sé si ustedes conocen los agustinos recoletos, seguramente habrán escuchado de ellos. Agustín funda esta orden monacal de monjes, los agustinos recoletos. Él viajó después a Hipona, es elegido, ordenado sacerdote, luego lo hacen obispo de Hipona. Él acepta esa elección con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Porque él se negaba a aceptarla, no quería ser obispo, él quería quedarse simplemente como sacerdote. Pero lo eligieron, un hombre sumamente conocedor de la verdad. Y sus prédicas son sumamente hermosas, sumamente hermosas. Una de sus obras que yo les recomiendo a ustedes leer, yo creo que al menos una vez en la vida uno tiene que leerse algún tipo de obra profunda, espiritual. Y una de las obras más importantes, bueno, la obra más importante de él se llama Las Confesiones. Ustedes lo pueden buscar en cualquier librería, Las Confesiones de San Agustín. En Las Confesiones él narra sus primeros años y cómo él luchó mucho contra el cristianismo prácticamente, ¿no? A nivel de doctrina, a nivel de doctrina, porque él era un intelectual, hasta que el momento en el cual él, por eso se llama Las Confesiones, él se confiesa públicamente, ¿no? En este libro, hablando de toda su vida, ¿no? De todo lo que él, de lo que él vivió anteriormente, antes de la conversión, hasta que se convierte. Luego hay otra muy bonita que se llama La Ciudad de Dios, pero ya es una un poco más profunda y más sociológica, esta obra de San Agustín que se llama La Ciudad de Dios. Sin embargo, Las Confesiones es brillante, es hermosa. San Agustín es uno de los santos de la edad antigua, por eso he querido traerlo, porque creo que es sumamente importante para el estudio, ¿verdad? De la iglesia, de la historia de la iglesia antigua. La iglesia antigua pasa por momentos difíciles, momentos muy complejos. Como les decía, hubo momentos muy complicados como las persecuciones de Nerón, como las otras persecuciones de los otros grandes emperadores romanos, hasta que llega, como ustedes saben, el gran emperador Constantino, que le da la libertad a los cristianos, y luego con Teodosio en el año 395 se logra nombrar a, ¿verdad? La religión cristiana como la única religión oficial del imperio, y de ahí entonces empieza a decaer la religión romana. Ya no se va a hablar más de los dioses romanos, sino que simplemente se va a hablar del cristianismo, y el cristianismo prácticamente toma todo el imperio romano que se conocía en esa época. Hay unos aspectos muy importantes de la religión del Imperio Romano que me gustaría que ustedes supieran, que es sobre todo referido a, esas diferencias que había entre Roma y Constantinopla. Acuérdense que el Papa, que obviamente el obispo de Roma era el primado, tenía un poder muy grande porque el emperador estaba en Roma, y porque obviamente siendo el sucesor de San Pedro, pues adquiría una importancia muy grande. Pero como los obispos en aquella época, cada uno de los obispos era, digamos, como importante en su sede, entonces
Sí, el obispo de Roma tenía mucha importancia, pero igualmente tenía importancia el obispo de Constantinopla. Y Constantinopla, al ser sede del Imperio Romano de Oriente, porque acuérdense que el Imperio Romano se divide, queda el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, hasta que termina el Imperio Romano, que la caída del Imperio Romano por cuenta de las invasiones de los bárbaros no dura mucho, y el Papa se queda prácticamente como el jefe, porque obviamente cae el imperio de Occidente, y el Papa adquiere la importancia de ser como el jefe, digamos ahí, no como el emperador, porque el emperador tenía muchas tierras, pero sí como, digamos, el jefe de todo el Lacio, que es Roma y sus alrededores. O sea, cuando se hablaba de Roma, el Papa no solamente tenía un poder mm, espiritual, sino que tenía también un poder material, o sea, era el jefe, ¿no? Y por lo tanto, llegó un momento el Papa, ¿verdad?, tener un poder muy grande desde el punto de vista de tierras y todo esto. Es algo que el Papa no tenía que haber hecho si nos ponemos a analizar, porque decimos, bueno, el Papa tiene un poder espiritual, no un poder material. Pero el problema es que al caer el Imperio Romano, y esto es lo que tenemos que entender, ¿por qué pasó esto? Al caer el Imperio Romano de Occidente, el Occidente ya no tenía cabeza, no tenía mandato. Por lo tanto, cada uno de las pequeñas regiones empezaron a tener, digamos, de alguna manera como un poderío, y de ahí es donde empiezan a definirse los países. Porque acuérdense que el Imperio Romano era grande, estaba España, Francia, Italia, ¿verdad? Italia, que era la península itálica, Francia, que era la Galia, toda la Galia, la Gran Bretaña, también fortísima, la Hispania, que era España actual, Asia y el norte de África. Todo eso era el Imperio Romano. Al Imperio Romano caerse o desmoronarse, queda Constantinopla todavía como imperio, que incluso duró muchísimos años, pero el Imperio Romano de Occidente se empezó a desmoronar. Entonces empezaron a surgir los reyes, el rey de la Galia, el rey de Hispania, y en Italia prácticamente el que quedaba era el Papa, como si fuera un rey. Si nosotros lo analizamos en profundidad, no estuvo tan mal, porque obviamente se necesitaba alguien. Claro, nosotros hubiésemos dicho que el Papa no era la figura para eso, pero no había otra figura. Lamentablemente, el Papa tuvo que asumir ese poderío hasta, hasta que el Papa Pío IX firmó en el siglo XIX ya, firmó lo que fueron los tratados lateranenses, que fue cuando Garibaldi en Italia se lanza a la unificación de Italia y a quitar, digamos, los pequeños terrenos que tenían los diferentes reyes. Había un rey en Nápoles, había unos reinados en el norte de Italia, estaba el Papa como si fuera un rey también, y él luchó contra estas fuerzas para unificar Italia, y el Papa, que era Pío IX, entonces accedió a firmar los tratados lateranenses, que estos tratados lateranenses fue que el Papa se iba a reducir solamente a lo que es el Vaticano en la actualidad. Y por ende él asumió el Vaticano en la actualidad. Claro, obviamente esto es del siglo XIX, nos estamos adelantando mucho, pero para que ustedes entiendan cómo fue el proceso por el cual pasó el Papa de asumir el poder terrenal. Cuando me refiero al poder terrenal, quiero decir a un poder como un rey de la tierra, y tuvo que asumirlo por la caída del Imperio Romano. Producto la caída del Imperio Romano, el Papa tuvo que asumir eso. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente fue muy fuerte y le dio también mucha importancia al patriarca de Constantinopla.
El patriarca de Constantinopla tenía un poder como si fuera, digamos así, como un papa también, lo que es como el papa negro, digamos así, porque obviamente ellos usaban los colores negros de vestidura y era, digamos así, como el papa de Oriente. Am, Al caer después Constantinopla, obviamente Rusia adquiere un poderío muy grande. El patriarca ortodoxo de Rusia, que es Ciril, tiene una importancia muy grande en el imperio porque todos aquellos de habla eslava, y me refiero a Ucrania, por ejemplo, que ahora está en guerra, para que entendamos qué es lo que está pasando. El papa que, o sea, sí, perdón, el patriarca de Moscú adquiere una importancia muy grande en la caída de Constantinopla. Cuando Constantinopla cae, obviamente Rusia adquiere una importancia muy grande porque tiene un poderío muy grande desde el punto de vista espiritual en, en, en los países orientales como Ucrania, como Bulgaria, sobre todo lo que hay, Bielorrusia, y estos países, ¿verdad?, que circundan um, a lo que es Rusia. Y por lo tanto, el patriarca de Moscú tiene más o menos como la misma importancia que tenía el patriarca de Constantinopla cuando el imperio bizantino de Oriente. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes entiendan la situación que vive hoy Ucrania, que es difícil, porque el patriarca de Moscú apoya la guerra, lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente. El patriarca ortodoxo de Moscú apoya la guerra. Y acuérdense que esa es la iglesia más poderosa en Rusia. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos son los primeros cristianos, son católicos también, solo que después del cisma, y por eso es que le estoy hablando de esto, porque quiero hablarles del cisma, de lo que pasó en, en el cisma. La iglesia, al dividirse, la iglesia católica oriental, que tenía su sede en Constantinopla, se reunifica como una iglesia aparte, como dividida. No quiere decir que no hayan católicos romanos en Rusia, que hayan católicos romanos en Bulgaria, en estos países. Sí los hay, en Ucrania, pero son muy poquitos, son muy poquitos. La mayoría de los cristianos en los países orientales, cuando me refiero a orientales, me refiero, como les decía, Turquía, Bulgaria, Ucrania, Rusia, etcétera, Mongolia, China y tal. Menos, obviamente, China, pero en estos países, la mayoría, o sea, la inmensísima mayoría, la mayor cantidad, son católicos orientales y por lo tanto son ortodoxos, que son parecidos a nosotros, pero no son iguales, porque pertenecieron a la Iglesia Católica desde el inicio, cuando evangelizaron los apóstoles en esas tierras, pero después del cisma de Oriente, ellos se dividen y por lo tanto pasa lo que les voy a comentar y hay una ruptura muy grande. Entonces ellos ya no ven al Papa como la figura central. ¿Por qué? Porque el patriarca de Constantinopla excomulga al Papa y el Papa excomulga al patriarca de Constantinopla. Por lo tanto, la Iglesia Católica, que era una sola, esparcida por todo el mundo, se divide, se parte a la mitad. Oriente, con sede en Constantinopla, con el patriarca de Constantinopla, y Occidente, con el obispo de Roma, el Papa. Hay una división muy grande. Por eso es que hoy, si ustedes van y visitan, por ejemplo, Ucrania, visitan Rusia, van a ver que la mayoría son ortodoxos. Y todos ellos tienen como figura de referencia al patriarca, tenían al patriarca de Constantinopla, pero al caer Constantinopla adquiere mucha importancia la sede de Moscú, entonces el patriarca de Moscú es prácticamente, digamos así, como la cabeza, como el centro de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Por lo tanto,
los católicos ortodoxos de Ucrania tienen como prácticamente como su figura importante a Ciril, que es el patriarca de Moscú. Y ahora se sufre mucho porque él apoya la guerra, lamentablemente, y un amigo muy grande, aliado de Putin. Entonces, entendamos que esta situación es muy dolorosa porque ellos mismos que son cristianos se ven como atacados, ¿no? Y atacados y su propio líder apoya la guerra. Por eso les resulta al Papa muy difícil. Ahora, obviamente, el presidente de Ucrania pidió al Papa, ya les estoy hablando de historia de la iglesia contemporánea, pero bueno, para que ustedes sepan lo que está pasando, él pidió al Papa la intervención para la paz. Él no es cristiano, obviamente él es judío, como ustedes saben. Él es judío y le pide al Papa la intervención por la paz porque él sabe que el Papa puede mediar. Pero aquí hay un problema muy grande. Acuérdense que los cristianos de Rusia, ni tampoco los cristianos de Ucrania ven al Papa como una figura importante. Para ellos no pertenece ni siquiera a la iglesia que ellos pertenecen porque ellos son ortodoxos y por lo tanto ellos se rigen por el patriarca de Moscú, que sí apoya la guerra y no estaría en una negociación de paz. Entonces, es difícil. Es una situación de verdad, desde el punto de vista religioso también muy compleja, porque acuérdense que hay valores, ¿verdad? Detrás de todo esto hay muchos valores que hay que salvaguardar, ¿verdad? Que son los valores cristianos. Bueno, volviendo a la iglesia antigua. Si tienen alguna duda o algo, pueden escribirme en el chat. Pueden colocar sus preguntas y después vamos también a dialogar sobre esto. Después de la caída del Imperio Romano, como les decía, el Papa asume un poder material como un rey en el Lacio, o sea, Roma y sus alrededores. Y obviamente el imperio romano de Oriente, que sigue como imperio muy grande, muy fuerte, que es el imperio bizantino, adquiere una importancia muy grande. De hecho, la catedral de Santa Sofía en Constantinopla, lo que es hoy Estambul, en Turquía, adquiere una importancia sumamente grande y se convierte Constantinopla en la sede de un movimiento religioso sumamente importante, que es el movimiento bizantino, a favor y muchas veces en contra de las imágenes. Y ahora les voy a hablar sobre la iconoclastia, porque es un proceso que se da en torno al año 730. Resulta que en torno al año 726-730, los emperadores bizantinos, cuando empieza a hablar de emperadores bizantinos, ya entiendan que el emperador no está ya en Roma, porque Roma se acabó. Roma cayó completamente el imperio producto de las invasiones de los bárbaros que venían del norte. Invadían los bárbaros y el imperio cedió. Lamentablemente no logró permanecer y por lo tanto cede el imperio romano de Occidente. Roma cae y el Papa entonces asume un poderío desde el punto de vista, como decía, como un rey en Roma. Y el emperador se va prácticamente con esta división del imperio a poner su sede en Constantinopla, ¿verdad? Y en Constantinopla entonces asume el emperador bizantino, ¿verdad? Su poderío como imperio. En torno al año 730, como les decía, un emperador bizantino, el emperador bizantino León III, ordenó que se quitara una imagen de Jesús que se había colocado, ¿verdad?, de manera muy importante en una de las puertas del Palacio de Constantinopla, y que se reemplazara por una cruz. O sea, en lugar de un Jesús, colocar una cruz vacía, una cruz simplemente. Algunas personas
dedicadas a la tarea de esto fueron asesinadas por una banda que se llamaban los iconódulos o iconódulos. Los iconódulos eran personas que adoraban las imágenes. Vean que se produce en esta época un movimiento un poquito raro, porque estaban los iconoclastas, que eran las personas que rompían las imágenes, que no querían saber de las imágenes, y estaban los otros al otro extremo, que eran los que adoraban las imágenes, que eran los que llamaban iconodulos, que fueron las personas que intervinieron para asesinar a los que rompían las imágenes, ¿verdad? Los escritos de esa época que nos revelan la lucha, ¿verdad? De esos dos bandos, nos recuerdan que había en esa época bizantina una producción muy grande de imágenes, pero a la vez también una ruptura de imágenes muy fuerte. Entonces surgieron dos grupos: el grupo que adoraba las imágenes y el grupo que rompía las imágenes. Germano, que fue un patriarca de Constantinopla, dimitió y fue deportado, porque precisamente una de las cosas que preocupaba a él era que la prohibición de los iconos pondría, ¿verdad?, a la iglesia en un error, en una herejía muy grande, ¿verdad? Porque sería caer como en el juego de los judíos y de los musulmanes, que no querían tampoco las imágenes cristianas, católicas. En Occidente, o sea, en Roma, eso es lo que pasaba en Constantinopla. En Roma, el Papa Gregorio III celebró dos sínodos, uno en Roma, que condenó las acciones de León, y durante este periodo surgieron también dos bandos importantes en el Occidente, quienes veneraban los iconos y quienes simplemente luchaban contra ellos y los destruían. A partir de este momento surgió una lucha entre los iconodulos y los iconoclastas, que duró alrededor de prácticamente 100 años. Porque el segundo periodo iconoclasta fue el periodo del año 814 al 842, que hubo también un emperador, el emperador León V, el armenio, que instituyó un segundo periodo de iconoclastia en torno al año 815. De nuevo prohíbe las imágenes. Y aquí es donde viene entonces una lucha sumamente grande de los que estaban a favor de las imágenes y quienes estaban en contra de las imágenes. Este tema de la iconoclastia bizantina es muy interesante, porque como les decía, hubo una lucha muy grande, una lucha muy fuerte en quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Pero, sin embargo, al final, la iglesia aceptó obviamente el uso de las imágenes, pero no para adoración, sino como veneración. Entonces aquí sale muy interesante esta creencia de fe, de que las imágenes son importantes porque nos dan a nosotros el recuerdo de lo que se vivió, y también la catequesis, porque acuérdense que la catequesis para las personas que no podían leer tenían las imágenes que podían verlas y poderse documentar, ¿verdad?, a través de ellas, de lo que había pasado en la Biblia, etc. Entonces, la iconoclastia fue un movimiento muy, muy interesante. Como les digo, terminó en torno al año 850, donde ya la iglesia adquiere el sentido verdadero de las imágenes, que es el sentido de la veneración. Entonces, caída del Imperio Romano de Occidente,
división del imperio, hay ya un movimiento de iconoclastia, iconodulia muy interesante, y en torno, ¿verdad?, en esta época viene también los grandes concilios, como les decía, que también ayudaron en la iglesia a una reflexión más profunda y más fuerte de las creencias. Ya tenemos el credo, ya tenemos también los dogmas de fe, la maternidad divina de María, tenemos también la doble naturaleza de Jesús, humana y divina, y después vamos a tener también como aspecto muy importante la veneración de las imágenes. La veneración de las imágenes en contra del movimiento iconodulo, que eran los que adoraban las imágenes, y en contra del movimiento iconoclasta, que rompía las imágenes y destruía las imágenes. En el año 529 surge una figura también muy importante, como la figura de San Agustín, que les comentaba. Viene la figura de San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia nace en Umbría, de Italia, y es el fundador del monaquismo, o sea, la regla de San Benito. Era una regla muy importante que dio a sus monjes para aplicar en los monasterios. La regla de San Benito, que todavía está muy actual, es la regla del monasterio, de las oraciones, de muchos aspectos que son importantes dentro del monaquismo occidental. San Benito terminó al final por quedarse en una cueva que le servía de morada. Estuvo 3 años en Subiaco, y allí estuvo solo. Bueno, le acercaban los alimentos, simplemente ni siquiera él podía ver, las personas le acercaban los alimentos a la cueva desde arriba, con una soga, y estuvo constantemente en oración, solitario por 3 años. En esos 3 años meditó mucho y bueno, fundó el movimiento benedictino. Cuando ustedes escuchen, los monjes benedictinos vienen de San Benito. Y esta fundación, como los agustinos, son unas fundaciones antiguas, muy antiguas, súper antiguas. Yo les digo, son de la época de la historia de la iglesia antigua, sumamente importante, porque su nombre se hizo muy famoso. Su fama llegó incluso a Roma, que incluso los nobles romanos entregaban a sus hijos para que se educasen en la ley de Dios, y algunos se hicieron benedictinos. Él fundó el gran monasterio de Montecassino, que es un monasterio inmensamente grande en Montecassino, una región en Italia. Y de allí digamos, el inicio del monaquismo, ¿no? Todas esas personas que querían vivir la regla monástica, de alejarse del mundo, estar en la soledad, en oración con Dios. Él funda ese movimiento que fue muy, muy interesante. Y se expandió en toda Europa, alcanzando lugares que hoy hay monasterios benedictinos en todas partes del mundo prácticamente. Y los monjes se dedican a una regla, que es la regla de San Benito, que uno de sus acápites dice ora et labora. Ora et labora en latín quiere decir ora y trabaja. Ora et labora. Ora y trabaja. Esa era la regla de San Benito de Nurcia, una de las figuras más importantes de la época antigua. Es muy cercano, como les decía, a San Agustín. Son 2 aspectos también importantes de la historia antigua. Padre, buenas noches. Yo escuché de alguien que existió un Papa Gregorio I.
qué número de papa fue él. Sí, el Papa Gregorio I, te voy a decir ahora, voy a buscar a ver qué número es de papa en la enciclopedia de los papas, porque el que yo les dije el tercero, pero obviamente existió también obviamente el Papa Gregorio I, que se le llamó Gregorio Magno, porque fue grande, ¿no? No todos los papas tienen el nombre Magno, algunos, y Gregorio Magno fue un papa muy importante dentro de la iglesia católica. Pues mira, el Papa Gregorio fue el número el pontificado de él fue en el año 590 al año 604. El año 590 al año 604. Y fue el Papa número 64. Fue el Papa número 64, exactamente. Sí, y fue el Papa número 64. Ahora quiero que entremos en una parte de la historia de la Iglesia Antigua que es también muy importante, que es la presencia de Mahoma. Recuérdense que en torno al año 570 después de Cristo, cuando la Iglesia cristiana católica ya tenía poder en todo el Imperio Romano, sin embargo, nace en el año 570 este personaje, que es el personaje de Mahoma, de una familia bastante pobre, quedó huérfano a los 6 años de edad y fue educado prácticamente por su abuelo. Trabajó como mercader e incluso se casó con una viuda a los 25 años. Se casa con una viuda y esa viuda hereda una hija llamada Fátima. Y con 40 años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días en una cueva, en donde según él le hablaba el arcángel Gabriel y le daba secretos de la verdadera fe. Uno de los aspectos, como ustedes saben, de Mahoma fue la creación del islamismo, que es también una religión monoteísta, ¿verdad? Que cree en un solo Dios, en Alá. Y en esa época el Islam empieza a hacerse sumamente fuerte. Incluso algunos de ellos son bastante, no todos, obviamente, no todos, hay que decir la realidad, no todos. La mayoría de ellos son religiosos normales, como son los judíos, como los cristianos. Pero algunos de ellos se toman como muy de un modo muy extremista la religión, y sí que en algunos momentos vamos a ver también algunas guerras entre musulmanes y cristianos, porque algunos sí obviamente se toman de un modo muy exagerado la religión. Entonces en esa época surge Mahoma, ¿verdad? Como una figura importante, que como les recordaba, va a ser una de las figuras más importantes de esa época porque se escucha mucho de él y bueno, pues eso hace que muchas personas también se conviertan al islamismo y bueno, pues él crea esa religión, la religión musulmana, en torno al libro del Corán. Después de la
de la muerte de Mahoma, que fue en el año 632, vienen los árabes que conquistan Jerusalén, y llega el Islam a Europa. Incluso entra el islamismo dentro de España. Imagínense que una de las catedrales de España, una de las catedrales más hermosas, que es Toledo, llega a ser musulmana. Luego nacen los estados pontificios, y aquí es donde viene entonces los estados pontificios, donde el Papa adquiere un poder, como les decía, bastante grande, y el Papa se convierte como en rey, ¿verdad? Como un emperador de esa época. Vamos entonces a irnos a un aspecto que es el que yo sé que ustedes están esperando, que es muy importante que yo les hable, que es en el año 1054, el cisma de Oriente. Había un patriarca en Constantinopla llamado Miguel Cerulario. Él ya de por sí estaba un poco, digamos, ya en contra del rito latino, o sea, de nosotros, la parte occidental, ¿verdad? La iglesia occidental o la iglesia romana, como le llamaban. Ella era un poquito adversario de ellos. Y lanza una campaña en contra de las costumbres y de los usos latinos. Y incluso él cerró algunas de las iglesias latinas en Constantinopla, bajo el pretexto de que la Eucaristía se celebraba con pan ácimo, o sea, de alguna manera como en contra de lo que él pensaba y creía que la iglesia debía hacer. Roma reacciona rápidamente, obviamente el Papa, con esta situación, pero especialmente el Papa envía a Constantinopla una embajada de sus personas, ¿verdad? Dice, vayan a Constantinopla a ver qué es lo que está pasando con este patriarca, con este Miguel. El cardenal Humberto, así se llamaba, fue para solucionar el problema con este patriarca de Constantinopla, con Miguel Cerulario. Y el cardenal Humberto, que era un hombre bastante inteligente, un conocimiento muy amplio del griego, porque acuérdense que él fue allá a una tierra que se habla griego, pero que a la vez de ser muy inteligente era un hombre también un poquito rudo y fuerte. Y el Papa, entonces, en los documentos que llevaba el cardenal, uno de ellos estaba firmado por el Papa, con la excomunión del patriarca, excomulgando al patriarca de Constantinopla, si no cambiaba de idea, ¿verdad? La idea que tenía el patriarca de Constantinopla, que era una idea en contra de los latinos, o sea, en contra de todos los que pertenecían a la iglesia de Occidente. Digamos, es así como si, por ejemplo, un cardenal para que ustedes tengan un ejemplo, como si fuera un cardenal de París, que es enviado a África, a un cardenal de África, que está haciendo cosas que no va a favor de la iglesia, y entonces este cardenal Humberto tiene un papel firmado por el Papa, como que excomulga a este patriarca, Miguel Cerulario, que era el patriarca de Constantinopla, diciéndole, si tú no cambias, si tú no te arrepientes, ¿verdad?, de las cosas que estás haciendo, entonces vamos a excomulgar, el Papa te va a excomulgar.
Las primeras entrevistas tardaron un poco en realizarse. El Papa León IX, en esos momentos, en medio de todo esto, muere. El Papa IX muere, y el patriarca decidió ir dando largas al asunto para, obviamente, tratar de demorar las cosas. Humberto, el cardenal Humberto, que ya estaba presente en esa situación, emprendió una polémica sobre los panes ácimos, ¿verdad? El pan que se usa en la Eucaristía, con uno de los monjes que había allá. Y publicó un folleto sobre el tema, y en esto hubo expresiones muy hirientes. Por ejemplo, una de las expresiones fue, es más bestia que un burro, ¿verdad? Y cosas algo así bastante fuertes que hubo un problema bastante fuerte entre el patriarca de Constantinopla, como les decía, Miguel Cerulario, y Humberto, y el cardenal Humberto. El patriarca continuaba obstinándose a no querer entrevistarse con los enviados del Papa, especialmente, ¿verdad?, con Humberto. Y este cardenal Humberto pues ya no quería prolongar su estancia en Constantinopla. Y decide él mismo que si Miguel Cerulario no se retracta, iba a ser excomulgado completamente. Y entonces el sábado 16 de julio del año 1054, cuando iba a comenzar el oficio litúrgico ante todo el pueblo reunido, se adelantó hasta el altar de Santa Sofía. Acuérdense que Santa Sofía para Constantinopla es como San Pedro en Roma. San Pedro es la sede del Papa en Roma. Bueno, pues Santa Sofía, que es la catedral de Constantinopla, es como la sede del patriarca de Constantinopla, ¿verdad? Y tenía mucha importancia, acuérdense, como yo les dije, es como el centro de los cristianos de Oriente, ¿verdad? Que tenían también su lengua, el griego, que tenían sus tradiciones, etc. Entonces, para ellos era muy importante, ¿verdad? El cardenal Humberto depositó el decreto de excomunión contra el patriarca y contra todos los que lo seguían. Y ese documento tiene frases muy fuertes, obviamente tiene frases muy fuertes contra el patriarca. Estas expresiones tan duras, pero y sobre todo el mismo hecho de la excomunión, suscitaron una reacción muy fuerte, ¿verdad? Cuando el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, lee el texto de la excomunión, él lo que hace es que excomulga entonces al Papa, él. Pero obviamente no es una excomunión oficial, porque obviamente él es un patriarca simplemente. Hubo un sínodo después patriarcal con una docena de metropolitas y arzobispos que eran cercanos a Constantinopla, y se dictó ahí en ese momento un edicto sinodal donde condenaba completamente estos legados romanos, los legados del Papa, y se condenaba al cardenal especialmente, ¿verdad? Al cardenal Humberto más que nada, por esa situación. Y en ese momento la iglesia comenzó a dividirse. Dentro de esa situación, que prácticamente fue una situación que para mí, nosotros lo vemos ahora desde este ángulo, ¿verdad?, de la historia, y creemos que la iglesia no tenía que haber sufrido ese cisma tan fuerte, porque no fue algo sobre doctrina, no fue nada grande, digamos así, sino que prácticamente fue una excomunión que se hace entre el patriarca de Constantinopla y
y Roma y los legados pontificios, lo que hizo que prácticamente se dividiera. Había una controversia también en asunto que también hizo que la iglesia se dividiera, y es en torno a la controversia del filioque. O sea, en el credo nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso el filioque. Filioque quiere decir y del Hijo. Entonces, nosotros en la iglesia católica romana, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces, la iglesia ortodoxa, o más bien la iglesia católica de Constantinopla, decía que no se puede decir del Padre y del Hijo, sino que del Padre por el Hijo. Es decir, procede del Padre, pero a través del Hijo, o sea, por el Hijo. Per filium, es como decían ellos, en lugar de filioque, per filium. Y eso también trajo un poco de problema desde el punto de vista doctrinal. Aunque fíjense que es una frasecita pequeñita del credo, después todo lo otro del credo es igual en las dos iglesias, es lo mismo. Pero una cosita pequeñita hizo que también suscitara un poco de problema entre una iglesia y la otra. Entonces, obviamente, a través de esas, digamos, ambivalencias entre una iglesia y la otra, la iglesia de Occidente quedó a mandos del Papa y la iglesia de Oriente quedó a mandos del patriarca de Constantinopla, que se convirtió en ese momento en el fundador de la Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces, el cisma de Oriente es un cisma que se pudo haber evitado. El cisma de Oriente se pudo haber evitado porque habían situaciones de diferencia entre las dos iglesias, pero no como para dividirse de esa manera. Entonces, claro, recuérdense que el patriarca de Constantinopla veía al Papa como patriarca de Roma, no como Papa. Y ellos lo consideraban como el primus inter pares, que quiere decir el primero entre iguales. Por lo tanto, ellos lo consideraban, es el obispo de Roma, pero es el primero, obviamente ellos lo consideraban como cabeza importante, pero entre iguales. Es algo así como, por ejemplo, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, los maestros, ¿no? Ustedes saben que a veces los maestros, hay uno como si fuera el maestro guía, el representante, pero todos son iguales, todos son maestros, ¿ya? No es como el director, bueno, el director sí está por encima de los demás y tal, pero como si dentro de los mismos, o como en el aula, en la escuela, siempre hay un monitor o hay un chico, ¿verdad? Que el profesor elige para que sea, pero es entre iguales, porque todos son iguales, todos son estudiantes. Lo mismo pasa con el papado. Ellos lo consideraban como que todos los apóstoles eran iguales, pero este tenía como una cierta importancia, el primus inter pares, como decían ellos. Y por lo tanto, a la hora de la división, no se ve tanto la división. ¿Por qué? Porque ya Roma era considerada una sede, y el Papa en Roma una sede, no como la única, sino una entre tantas. Y Constantinopla otra sede, entre tantas. Igualmente había muchas sedes, o sea, había muchos obispados, muchos patriarcados. Recordemos el patriarcado de Venecia, recordaremos también en Oriente otros patriarcados importantes. Sin embargo, el hecho de la excomunión entre uno y el otro crea una división tan grande que la Iglesia Católica Romana sigue con el Papa como cabeza, y lo que hace el cisma, lo que hace la división fue que la Iglesia Católica de Constantinopla
se va a fundar, digamos así, una iglesia que le pusieron por nombre ortodoxa. Ortodoxo quiere decir el que tiene la sana doctrina, o sea, como si fueran, como diríamos, como primitivo. La palabra ortodoxo quiere decir algo así como primitivo, o sea, como como los primitivos, dirían ellos. Pero sabemos que son dos alas de un mismo pájaro, o sea, son dos fuentes de una misma iglesia que se dividió lamentablemente por algo que no tenía que haber sucedido. Esa excomunión no tenía que haber sucedido. Y son dos iglesias que tienen una misma tradición. Tienen sucesión apostólica los dos tienen la misma doctrina, la única diferencia, como les decía, es esa parte en el credo. La liturgia sí es un poco diferente porque usamos diferentes idiomas y diferentes ritos, pero no es tan diferente. La Eucaristía es la misma, solamente que obviamente hay algunas diferencias, por ejemplo, con el uso del pan. Nosotros usamos más el pan ácimo, ellos usan el pan normal. Entonces, sí que hay un poquito de diferencias en cuanto a la Eucaristía. Sin embargo, en cuanto a doctrina, en modo general, las dos iglesias eh, tenemos la misma historia. Es diferente con las iglesias, las iglesias evangélicas, que como ustedes saben son posteriores. Ya el cisma de Occidente, que es el cisma de Lutero, es un cisma posterior, es en torno al siglo XVI. Sin embargo, ahora estamos hablando del siglo XI, estamos hablando del año 1054, cuando la iglesia se divide en dos, el oriente y el occidente. El oriente, eh, dirigido por el oriente, dirigido por Constantinopla y el patriarca de Constantinopla, y el occidente por el patriarca de Roma o el obispo de Roma, que es el Papa. Recuerden que Constantinopla después, como yo les dije, pierde un poco de importancia con la caída de Constantinopla y la destrucción del Imperio Bizantino, y entonces adquiere mucha importancia en el mundo ortodoxo. Ahora mismo adquiere mucha importancia Ciril, que es el patriarca de Moscú. Entonces, digamos que el mundo ortodoxo no tiene una sola figura como un papa, no lo tiene, porque ellos permanecieron con la idea de que cada obispo en su sede es como, digamos, el jefe, pero no hay uno que sea el que unifique a todos. Al principio era Constantinopla, ahora podemos llamar Moscú, pero aún así el patriarca, ahora mismo, los patriarcas que hay en la actualidad, por ejemplo, en Grecia, Cristódulos es un patriarca para todo el mundo griego, ¿verdad? Sin embargo, para todo el mundo eslavo es Cirilo de Moscú, son los dos más grandes patriarcas. Pero recuérdense que la iglesia ortodoxa no considera uno como jefe, sino que cada patriarca en su ciudad es una autoridad. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana sí que consideramos la autoridad del Papa como obispo de Roma, pero también como guía universal. Por lo tanto, ellos no tienen esa idea. Ellos tienen la idea de que cada uno de los patriarcas tiene su importancia. Luego se reúnen, entre ellos eligen o toman decisiones y tal, pero la iglesia ortodoxa no es una iglesia unitaria. Es una iglesia muy diversa. Incluso hay aspectos ahora en la actualidad que que la iglesia ortodoxa de otros países, por ejemplo, adoptan como doctrina para ellos que muchos de ellos no aceptan en la actualidad. Por ejemplo, hay una división muy grande en el patriarcado de Moscú, entre el patriarca de Moscú y otros países. No solamente a raíz de la guerra, a raíz también de otros aspectos, por ejemplo, un poquito más modernos, como por ejemplo aceptación de homosexuales en la Eucaristía, que
el patriarca ruso no acepta en lo absoluto, cero. Para él es cero, no pueden entrar ni siquiera a la iglesia. Sin embargo, otros patriarcados, y esa es una de las luchas contra Ucrania, porque Ucrania sí acepta, ¿verdad?, que participen en la iglesia como miembros de la iglesia. Entonces, hay algunas diferencias entre ellos, pero es porque ellos no tienen una cabeza. Acuérdense que ellos no tienen un patriarca que sea, digamos, el que unifica toda la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es como por pedazos, ¿no? La rusa, la griega, que hay mucha diferencia, bastante entre ellos. Sin embargo, el mundo latino, el mundo occidental, con sede en Roma, permaneció al lado del Papa con un poder mucho más grande. Entonces, tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que la división entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica fue algo que se pudo haber evitado, pero que en la actualidad la Iglesia Ortodoxa no tiene una unidad. Ellos consideran, digamos, el movimiento ortodoxo como un movimiento muy dispar, muy diferente entre ellos. Cada obispo obviamente tiene su doctrina, etcétera, y de vez en cuando pues tienen sus concilios que hacen que obviamente haya una unificación. Antes de este cisma, la iglesia estuvo unificada en los concilios, o sea, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, los 7 primeros concilios, todos se celebraron en unidad, la iglesia universal, una sola. Después de estos 7 primeros concilios, ya la Iglesia Católica Romana siguió realizando concilios, pero ya sin la presencia de los obispos de Oriente. ¿Ya? Después, obviamente, las dos iglesias van a fundar iglesias en los territorios de cada uno, porque obviamente hay católicos romanos en Moscú, hay católicos romanos en Constantinopla, o sea, en Istambul, lo que es Istambul hoy. Hay en Grecia. Igual hay ortodoxos aquí, o sea, en Estados Unidos, en España, en Italia, hay ortodoxos. O sea, se va a mezclar después de alguna manera porque obviamente las iglesias van a fundar pequeñas iglesias, pero son minorías. Si vamos a buscar los católicos romanos que hay en Oriente, son muy poquitos, muy poquitos. Y los ortodoxos que hay en Occidente son muy poquitos también. O sea, son muy pocos. Sí los hay, pero son muy pocos. Muy bien. Yo creo que hoy hemos dado pues unos temas muy interesantes. Yo creo que hemos tocado temas muy importantes, muy bonitos. Vamos entonces ahora a abrir el chat para ver algunas preguntas. Si ustedes también quieren comentar algo, pueden también usar el chat y así vamos a dialogar un poco en estos minutos que nos quedan. La pregunta es, ¿del Papa Gregorio surge la iglesia gregoriana? El canto gregoriano. La iglesia gregoriana, no sabría a qué te refieres con la iglesia gregoriana. No me suena esto de la iglesia gregoriana, ¿a qué te refieres? El canto gregoriano, sí, obviamente, a raíz del Papa Gregorio, el canto gregoriano, pero no sé a qué te refieres con la iglesia gregoriana. Bueno, vamos a abrir los micrófonos y vamos a dialogar un poco sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Y quiero también que ustedes intervengan. ¿Qué les pareció esta parte? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Conocen ustedes de esto? ¿Conocen ortodoxos? Es importante que sepamos, ¿verdad? De esto. Padre, una pregunta. ¿Quiere decir que los seguidores de Mahoma no creen en Cristo? No creen en Cristo como Dios, creen en Cristo como profeta.
Gracias. sea, para los musulmanes, Jesús, igual también Juan el Bautista, para ellos son profetas. A ellos le llaman el profeta Jesús, el profeta Juan el Bautista. Sí creen en ellos, pero tienen una concepción diferente. Para nosotros Jesús es Dios. Para ellos Jesús es un profeta. Es un profeta que no es ni siquiera el profeta más importante. Para ellos Elías, Jesús, Juan el Bautista, todos estos son profetas, pero no son los profetas más importantes. Para ellos el profeta más importante es Mahoma, que no es Dios para ellos. Para ellos Dios es Alá. Para ellos Mahoma es como un profeta enviado por Dios, pero el más importante de todos. Padre, Sí. con respecto a la división de Ujú. la iglesia, más que todo en este momento donde cae el imperio romano. Ujú. Ahora, mi pregunta es así. ¿Se perdieron algunos detalles dentro de ello? Porque como los ortodoxos dicen que ellos que traen la verdad primera, que se puede decir, ¿verdad? Entonces, no sé si se perdieron algunos detalles o prácticamente, como usted dijo, casi es lo mismo, solo que difiere ahí es unas letras que lo que se menciona en el credo, ¿verdad? Ujú. Ujú. Únicamente. Sí, en realidad, cuando se dividen, las diferencias no son muchas, pero sí hay diferencias en cuanto a la cultura, porque ya incluso cuando la iglesia era una sola, el oriente era un poco diferente porque ya de por sí hablaban otro idioma. Acuérdense que en el occidente latino, se hablaba el latín. En prácticamente todo el imperio romano de occidente se hablaba el latín. En el imperio bizantino, que es el de oriente, se hablaba el griego. Por lo tanto, ya al tener idiomas diferentes, tienen culturas diferentes, tienen formas de pensar diferentes, tienen, como les decía, la manera de celebrar la Eucaristía un poco diferente. Y sí, van creciendo, digamos, con aspectos un poco diferentes, pero es una iglesia unida. Los 7 primeros concilios, todos participaron unidos en unidad. Sin embargo, en algunos pequeños aspectos sí hay diferencias. Sí hay diferencias porque obviamente ya de por sí el hecho de tener idiomas diferentes ya creaba diferencias. Pero digamos que no se pierde mucho porque, como les decía, en la división ya tenían los 7 primeros concilios, que es la base de la fe. O sea, la creencia, la base de la fe están los 7 primeros concilios. Por lo tanto, no hay diferencia en cuanto a la fe, a no ser ese aspecto del filioque, como les decía, que fue una discusión si el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo o procedía del Padre por el Hijo, o sea, a través del Hijo. Simplemente eso. Sin embargo, como les decía, a nivel doctrinal no, pero a nivel de culto sí. O sea, el culto a Dios, la misa, sí era un poco diferente. Sí, la celebración de la Eucaristía es un poco diferente porque obviamente ellos tienen un ritual un poco más, como les decía, es más o menos la diferencia entre lo que vemos nosotros ahora en Europa y África. ¿Ve? Si los vemos en el culto son diferentes. En una misa en África, una misa en Europa es diferente, pero es la misma, solo que hay aspectos culturales diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien la intervención de ustedes. ¿Qué más? Padre, cuando la persona se refirió a la iglesia gregoriana, ¿no sería misa gregoriana lo que ella quería preguntar? Bueno, probablemente quiso preguntar la misa gregoriana. Sí, 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 obviamente podría ser claro, que obviamente fue a raíz de Gregorio Magno o Gregorio I, el canto gregoriano, la misa gregoriana. Sí, claro, sí, sí. Realmente ese fue el inicio. ¿Algo más?
Hay una pregunta en el chat, padrecito de Norma. Ok. Norma dice, padre, ¿cómo han logrado los ortodoxos conservar las creencias de la tradición sin tener un líder que los unifique? Si cada patriarca es importante en su región, es posible que se desvíen y formen nuevas religiones. Sí, a ver, sí y no. Sí es verdad que al no tener un líder que los unifique, sí que cada quien puede tomar diferentes religiones. El problema de los ortodoxos es que son muy tradicionalistas. Entonces, muy difícil que se cree una nueva religión con ellos porque ellos es como lo tradicional. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, la constitución nunca se ha cambiado. No es como en otros países que se cambia la constitución. Aquí la constitución es la misma, lo único que se crean son enmiendas, ¿no? Amendment, como le llaman. Las enmiendas. Entonces, más o menos parecido a esa imagen que le decía de la condición acá, porque obviamente es un país muy tradicionalista. Asimismo es la iglesia ortodoxa, es muy tradicionalista. Por lo tanto, es muy difícil que alguien cree una cosa nueva porque le van a decir, oye, como que esto no es ortodoxo. Le van a decir, eso no es tradicional, esto no es tradición nuestra. Entonces, muy difícil que alguien pueda fundar una nueva religión dentro de ellos porque ellos son muy tradicionalistas. Ellos ya tienen lo que tienen, los primeros 7 concilios y listo, ya, nada nuevo. Ahora, sí que hay algunos patriarcas que se han querido modernizar. Entonces, ellos los ven como rebeldes, como modernos, como eso, rebeldes, modernos. Entonces, que caen como un poquito fuera de la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa es tradicionalista, desde su vestido hasta todo es el mismo que se usaba en la época que nació la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Que nació junto con la iglesia católica, de las mismas tradiciones griegas de aquella época. Entonces es muy difícil que se cree algo nuevo porque ya va a ser visto como que tú no eres de acá, tú no eres de esta iglesia, porque esta iglesia es esto lo que cree. Entonces, al ser muy tradicionalista es muy difícil que se pueda crear algo nuevo. Para ellos dicen que no se necesita un líder que los unifique, sino que haya como un patriarca que ellos lo consideran el primado. El primado que, de hecho, nosotros en nuestros países tenemos los primados. Por ejemplo, en América, ustedes saben que el primado es el arzobispo de Santo Domingo, en la República Dominicana, porque fue la primera catedral que se erigió en el mundo americano, o sea, en América. Y por lo tanto, cuando hay alguna reunión o cualquier cosa, por ejemplo, de los obispos de América Latina, pues el primado es el arzobispo de Santo Domingo, porque es la catedral primada, es la diócesis primada, fue la primera que se creó. Entonces, él es como el que le toca un poquito, aunque no es el presidente por sí, porque obviamente ya eso se ha superado en la Iglesia Católica, no es una sola figura, sino que se va rotando y el presidente del CELAM se va rotando en diferentes sedes, ¿no? Y cada vez que hay una reunión y se elige un nuevo presidente del CELAM, el CELAM es ustedes saben, es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces funciona más o menos algo así entre los ortodoxos. O sea, cuando se reúnen todos los obispos. Por ejemplo, cuando se reúne el CELAM no está el Papa, obviamente, no hay ninguno tampoco que sea el jefe, pero sí entre ellos hay un primado. Por ejemplo, en el caso de América, pues el primado es el de Santo Domingo, pero hay también obviamente un presidente que es elegido por todos, que es el presidente del CELAM. Entre ellos pasa más o menos lo mismo, o sea que hay un patriarca que es el primado, por ejemplo, en Moscú, para los eslavos, el de Moscú. Y entonces, claro, no es el jefe, no es el que, porque acuérdense que entre ellos es como que todos son iguales, ¿no? Igual que los obispos que se reúnen en América Latina, pues todos son iguales, todos son obispos. Pero siempre hay uno que es el moderador, ¿no? Digamos como que es el que reúne a todos, da las palabras, somete a votación, etcétera, ¿ven? O sea que es muy difícil que se pueda crear una nueva iglesia ortodoxa, no creo.
y más sobre todo porque yo los veo muy tradicionalistas, ellos no cambiarían, no creo. Sí se ha dado el caso de las diferencias, como les decía, por ejemplo, Cyril es muy tradicionalista, tanto que él tiene muchas veces problemas con otros patriarcas, que sobre todo que no son rusos, que son de otros países con mentalidad un poquito más abierta. Pero no se crean divisiones, más bien como que se sobrellevan. Sí que ha habido, claro, obviamente algunas rupturas sí que ha habido. Sí, obviamente sí sí las ha habido y de hecho las hay. Pero no, digamos que no se crea una nueva religión, sino que simplemente como cada quien es líder en su propia región, pues, pues nada, como que se respeta que cada quien también tome decisiones en su región. Por lo tanto, no creo yo que en la iglesia ortodoxa se pueden crearse cismas, y de hecho se han creado al interno de la iglesia ortodoxa, se han creado cismas. Am, pero sucede un poco como con la iglesia nuestra. En la iglesia nuestra sí que ha habido cismáticos, también incluso después de Lutero incluso ha habido personas cismáticas. Pensemos en Lefebvre, Monseñor Lefebvre, pero son excomulgados. Y pensemos otros también que han querido fundar, de hecho las hay, Iglesia Católica Libre, Iglesia Católica no sé qué y tal, pero son cismas tan pequeñitos, son grupos tan pequeñitos que prácticamente casi ni se conocen. Lo mismo pasa con los ortodoxos. Algunos han querido crear como iglesias nuevas, pero son muy pequeñas, muy pequeñas. Hay otra pregunta en el chat, pero bueno, me la mandaron directamente a mí, pero se las leo porque creo que es importante que la conozcamos. Dice, Padre, buenas noches, fue el Papa Gregorio Magno el que estableció el calendario gregoriano. Sí, exactamente, el Papa Gregorio, el que establece el calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Algo más sobre lo que hemos visto hasta ahora? Sí, vámonos. Bueno, ya faltan 15 minutos para las 10. Yo creo que ya estamos listos para algunos, bueno, irse a dormir, otros todavía están en plena luz del día. Entonces vamos a dar la bendición y verdad que el Señor les acompañe en todo lo que vayan a emprender de ahora en adelante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Hermanitos, que tengan una feliz noche. Les dejo con Vanesita. Vanesita, si tienes algún aviso para ellos. Sí, justo tengo el anuncio para finalizar lo de las Biblias. Entonces me quedo yo acá con ellos, padres.